Hola, el día de hoy continuaremos con el bárbaro de la estación de Seúl. Continuando con la historia, la coronel Yang Miran se encontraba observando las noticias junto al suboficial Jung Wan. Preocupada, la mujer comenzó a decir que un norcoreano de Nova había estallado un golpe de estado y ahora la existencia del planeta Nova había comenzado a ser conocida en toda la Tierra. El suboficial comenzó a decir que pronto muchas personas irían a Nova, así que le pedía que por favor lo enviara a la nueva Seúl. La mujer le dijo que lo había colocado en el DP, persecución de desertores, para que atrapara a los novatos que se resistieran al enlistamiento militar. ¿Y ahora quería regresar a Nueva Seúl? La coronel le preguntó qué pasaría si llegaba a irse, qué era lo que iba a suceder con la Tierra. Inmediatamente denegó la solicitud y le dijo que además el comandante Jung Pil Park había estado actuando sospechoso últimamente. Jung Wan le preguntó que a qué se refería con eso. La coronel le dijo que tenía que observar cómo había estado ganando autoridad por apoyar al clan exclusivo de Cheol-Dukan, se estaban volviendo realmente peligrosos. Además, ¿quién asegura que un golpe de estado no pueda ocurrir en Corea del Sur? Jung-wan le preguntaba al coronel que cómo podía acusar al gobernador de la Nueva Seúl, el mayor cooperador, de traidor. Además, Cheol-Dukan no estaba demostrando sus buenas intenciones en la Nueva Seúl después de todo. La coronel terminaba llamándole la atención a su suboficial, preguntándole que por qué confiaba tanto en él. Incluso continuó diciendo que al parecer tenía algunas razones especiales. El hombre comenzaba a pensar que realmente no hay ninguna razón especial, era solo que Cheol-Dukan le recordaba a su yo en aquel entonces, Ho Jung-wan, hace 2 años atrás, junto a Choi Jung-seop, los cuales en aquel entonces habían comenzado sus aventuras en Nova. Uno de sus superiores les dijo que habían eliminado a todos los monstruos del este y gracias a ellos la seguridad de los ciudadanos en Nova estaba completamente garantizada. Los chicos terminaron agradeciendo por los halagos. Jung-wan nos continúa relatando que antes de ser asignado al DP él era realmente feliz. Su compañero le dijo que había capturado a unos 8, este le dijo que había conseguido 10 y había ganado la apuesta. Realmente se llevaban bastante bien y tenían una buena sinergia. Jung-wan nos sigue relatando que solía ser alguien que disfrutaba de Nova. Podía volverse más fuerte para así forjar un mundo libre. Y desafiarse constantemente a sí mismo para avanzar. De regreso al presente, la coronel le dijo que como sea, de ninguna manera lo enviaría a Nova, ya que es momento de fortalecer el poder de su nación. El suboficial dijo que era cierto, donde debía de estar no era en ese sitio, sino en Nova. Tiempo después, enojado, el chico terminó presentando su carta de renuncia, afirmando que no soportaba más esas tácticas sin acción. La coronel, confundida, le preguntaba qué era lo que decía. ¿Realmente quería renunciar en la situación actual? El suboficial le respondió que así es. Ella le había dicho que es momento de fortalecer la autoridad de su nación, y pronto la exploración en Nova sería su fuerza nacional. Y él cree saber quién estará en el centro de todo eso más adelante. Cambiando de escena, mientras un vehículo se movía por la autopista, uno de los primeros subordinados del prota, en este caso la chica, le preguntaba si acaso había estado bien. El prota le dijo a la chica, la cual lo había llamado hermano mayor, que cortara esa palabra, ya que nunca tendría una hermana menor como ella, comenzando a burlarse un poco de la chica. Además, él es mucho más joven que ella después de todo, causando que la chica se sonrojara un poco. Jin-tae le preguntaba a otro de los matones que cómo sabían que saldrían del portal, a lo que el pelirrojo le dijo que habían tomado turnos por si acaso. Y considerando la situación actual, su superior había pensado que ellos saldrían en cualquier momento, así que les habían dado esa orden. El prota afirmaba que Yundu estaba haciendo un buen trabajo, así que cómo estaba empezando el negocio de Yundu y qué nombre le había puesto. La chica, conduciendo entre risas, afirmaba que el capitán iba a saltar de la emoción cuando lo sepa. Yundu había dicho que es un regalo para su capitán. El nombre que había recibido el negocio era Servicios de Cheoldu. Tiempo después, el hombre terminaba haciéndole una reverencia al prota recibiendo a su jefe. Todos los empleados literalmente estaban reverenciando al prota, el cual caminaba por las oficinas tranquilamente, comenzando a decir que se sentía bien ser llamado jefe. El prota le dijo a Yundu que alquilar una oficina es genial y todo, pero porque el negocio se llamaba Servicios de Cheoldu, no son unos gángster ni nada parecido. Y además, curiosamente, la oficina estaba demasiado cerca de su casa. El chico le dijo al prota que lo sentía, preguntándole al prota si acaso no le agradaba. Tae-san le dijo que no era eso, pero a su abuelo no le gustará, ya que a él no le gustan los gángsters, ya debe de saber algo como eso. Yundu le dijo al prota que con razón, cuando uno de sus muchachos intentó ayudar al abuelo del prota fue ahuyentado día tras día.
El prota entre risas le dijo que ellos mismos habían buscado esa paliza y acaso se encontraba fuera ahora mismo. El chico le respondió al prota que estaba en lo correcto. El prota felicitó a su subordinado por el excelente trabajo. Había hecho crecer bastante rápido a la empresa, obteniendo más de 20 personas. Y considerando la situación, el negocio debe de ir bien, así que tenían que seguir con las cosas como las estaban haciendo. Yundu, bastante emocionado, se encontraba agradeciéndole al prota pensando que realmente lo estaba felicitando. Realmente agradecido, le dijo al prota que de verdad le agradaba que haya puesto toda su confianza en ellos. En eso, una persona venía acercándose, preguntando qué era toda esa escena. Una persona había entrado en aquel sitio y llamando la atención del prota le preguntaba si acaso antes era un gángster. Inmediatamente Tae-san lo terminó reconociendo. ¿Acaso no era el soldado de esa vez y qué tal estaban sus brazos? El hombre exhalando le respondió al prota que ya estaban completamente recuperados. Pero, ¿qué se encontraba haciendo en ese sitio reunido con todos esos hombres intimidantes? Inmediatamente el prota utilizó esto para demostrarle a su subordinado que con ello los podrían confundir con gángsters. El prota dijo que ellos no eran gángsters, estaban respaldados por el clan de mercenarios y planeaban ayudar con la vida en Nova. El suboficial, al escucharlo, dijo que había escuchado que las hazañas del clan habían sido realmente impresionantes y parece que había crecido bastante rápido. El hombre le dijo al prota que en ese caso acaso necesitaban a alguien capacitado ya que tenía una oferta, pero el prota rápidamente lo detuvo y le dijo que eso era genial, estaba más que bienvenido a unirse. Confundido se preguntaba si acaso el prota se esperaba algo como eso en primer lugar. Tae-san le dijo que no necesitaban presentaciones, preguntándole si acaso se uniría al clan de mercenarios. Además, dudaba que viniera directamente a por la revancha. Jungwon, estrechándole la mano al prota, le dijo que era realmente apresurado, había llegado para ver si valía la pena, pero no podía dejar su futuro en manos de, aunque justo en ese momento algo le llamó la atención. El chico realmente pudo sentirlo, se había vuelto increíblemente fuerte en tan poco tiempo. Tae-san le dijo que ocurría que necesitaba a alguien para que entrenara a los mercenarios. Y por supuesto que también se encargara de capturar a los desertores, preguntándole al chico si acaso podía lidiar con eso. Jungwon le dijo al prota que ahora entendía por qué le había dado la bienvenida sin requerir presentaciones. Tae-san le dijo que cuando intercambiaron puños pudo reconocer su excelente sentido de combate, o acaso quería pasar por la prueba especial, preguntándole así si acaso seguía siendo un soldado. El hombre le respondió al prota que ya había dejado de ser un soldado, ahora es simplemente Ho Jung-wan, el entrenador de mercenarios. Y por supuesto, capturar desertores también es parte de su responsabilidad. El prota inmediatamente se presentó, su nombre es Cheol Dukan, capitán de los mercenarios. Para el que no lo entienda por si se pierden con los nombres, el verdadero nombre del prota es Tae-san, mientras que Cheol Dukan es el nombre que recibió en la tierra al venir a este mundo. Jungwon le dijo al prota que entonces hasta ahí llegaba su conversación, él se adelantaría un poco y se verían en la nueva Seúl, llamando al prota capitán. Cambiando de escena, observamos al abuelo del prota, el cual se encontraba preparando un delicioso estofado. Le preguntaba al prota qué era lo que estaba haciendo allí cuando la ciudad estaba en un completo caos, debería de ir a un lugar mucho más seguro. Observando la deliciosa comida, el prota realmente no podía evitar comenzar a babear. Jin-tae, que se encontraba presente, le dijo al abuelo que era año nuevo, y el soldado que es amigo del prota había dicho que no habrían guerras, así que no tenía de qué preocuparse. El anciano dijo que aún así debería de haber lugares mucho más divertidos que ese. Emocionado, Jin-tae le preguntaba al abuelo si acaso esa olla no era demasiado grande, afirmando que él no podría comer tanto. El abuelo le dijo a Jin-tae que debería de ver cuánto come ese niño, refiriéndose al prota. Pone en vergüenza a las vacas con todo lo que traga. Si has llegado hasta esta parte del video, por favor deja en los comentarios la palabra vaca para aparecer en los saludos del próximo video. El abuelo les preguntó a los chicos que por qué buscaban licor tan pronto regresar después de tanto tiempo, y ahora estaban tratando de actuar como adultos. El prota le respondió que por supuesto, ya que con él debía de tener su primera vez con la bebida. Y esa es una ceremonia de edad, preguntándole al anciano si acaso no lo creía. Nos comienzan a relatar que los bárbaros pasan por una ceremonia de edad cuando cumplen 18 años. Es un ritual donde el chamán de la tribu comienza a gritar que después de ese ritual ellos renacerían como verdaderos guerreros bárbaros, consiguiendo así unas marcas en sus cuerpos las cuales serán un motivo de orgullo para ellos. El prota, observando el licor delante de él, se preguntaba si ahora podría renacer como un verdadero guerrero bárbaro. Tomando la copa y observando su reflejo, se preguntaba si acaso quizás aún no podría hacerlo.
Justo en ese momento, el abuelo le llamó la atención al chico, pidiéndole que la agarrara con sus dos manos. Nervioso, el prota rápidamente hizo caso a la orden. Para esperar a que el abuelo comenzara a servirle el sake en la copa, le dijo que cuando bebía con un anciano debe de girar ligeramente su cuerpo. El prota le dijo que lo había entendido. El abuelo aprovechó para preguntarle a Jintae si acaso no necesitaba ir a casa, a lo que el chico dijo que es solamente un hijo ilegítimo que aún no está registrado en la familia, estaría mucho más cómodo sin su presencia. El prota, que también es mayor de edad, le preguntaba a su amigo si acaso quería que lo adoptara, llamándolo hijo mayor. Jintae le gritaba al prota que no, ya que era un demente idiota, y cuando dice cosas así realmente parece que estuviese hablando en serio. El abuelo, sirviéndole sake a Jintae, le dijo al chico que debe de estar un poco sediento, así que también debía de tomar un poco. Inmediatamente se lo agradeció al abuelo, afirmando que también tenía que cuidar de él. Sonriendo, el abuelo comenzó a decir que cualquier amigo de Cheoldu lo trataría como a su propio nieto. Momentos después, los tres estaban brindando. El abuelo comenzaba a decir que estaba realmente agradecido de que ambos crecieran bastante bien. Tae-san también terminó agradeciéndole al abuelo por haberlo criado. A la mañana siguiente nos damos cuenta de cómo habían amanecido los chicos. Jintae realmente no podía con la resaca y el malestar. El chico comenzaba a decir que creía que habían comido demasiado la noche anterior. Le preguntaba al prota si acaso no deberían de descansar, preguntándole al prota si acaso él se encontraba bien. Tae-san le dijo que él había digerido todo por completo y deberían de regresar ahora mismo a Nova. La puerta para ingresar a Nova ahora se encontraba realmente custodiada. Habían cientos de personas esperando en la entrada para pasar mientras que los militares custodiaban estrictamente quién entraba y quién no. Tae-san, dándose cuenta de la situación, comenzó a decir que realmente había una gran multitud y la cantidad de soldados también había incrementado. Jintae dijo que ahora que la existencia de Nova se volvió oficial, suponía que muchas personas vinieron a tomar la prueba de Nova. Tae-san dijo que el abuelo también debería de tomar la prueba de Nova, pero seguía insistiendo en que no quería ir. El chico comenzó a decir que podrían traer equipamiento para la prueba de Nova, pero sería difícil para el abuelo en su condición actual. Luego de suspirar, Tae-san comenzó a decir que encontrarían alguna manera pronto. Cambiando de escena, nos encontramos ahora en la gobernación de Nova, donde el prota preguntaba si acaso quería formar una alianza. El gobernador le dijo al prota que sí, ya que ahora que la era de la exploración de Nova había comenzado, la conspiración entre países se había intensificado. Y es por esa misma razón que había decidido que el ejército de la Nueva Seúl y el clan de mercenarios deberían de formar una alianza para liderar la exploración. Observando aquel documento sobre la mesa y tomando un lápiz, el prota preguntaba si tan solo debía de firmar en ese sitio. El gobernador, viendo lo confiado que estaba el prota en él, comenzó a decirle que si hacía eso sin tener cuidado perfectamente podría ser víctima de una estafa. Aún así, el prota le dijo que entre amigos no deberían de existir estafas. El anciano le dijo al prota que le agradecía por confiar en él, pero liderar la exploración no sería tarea fácil, pues comparados con algunos países que iniciaron anticipadamente, su Gran Corea aún tiene un largo camino por recorrer. Tae-san preguntaba que cuántos países los encabezaban ahora mismo. El gobernador le dijo al prota que Japón es el más cercano. El chico comenzaba a decir que necesitaban ponerse al día con la exploración. Para hacer eso deben de comenzar a expandir sus áreas en el mapa del mundo. Entregando el contrato, el prota comenzaba a decir que Chunbai King especulaba que para romper las barreras de las fronteras deberían de derrotar al jefe de campo. Confundido, el gobernador le preguntaba al prota que a qué se refería. Quería decir al cíclope, a lo que el prota emocionado comenzaba a preguntar si acaso ya sabían cuál era el jefe de campo. Emocionado, el gobernador le dijo al prota que no tenía que subestimar a su equipo de inteligencia, ya habían registrado su localización. El capitán Jung Seop y el sargento Jong Suk de la Fuerza Especial terminaron encontrándolo. El prota, comenzando a repetir el nombre de aquellos dos, emocionado, comenzaba a preguntar si entonces su misión sería eliminar a los jefes de campo. El gobernador le dijo al prota que el escenario ya estaba completamente preparado, preguntándole qué tal si iban a ir a por todos. Tae-san, sin dudarlo, le dijo que estaba bien, definitivamente tomaría la cabeza de ese cíclope, comenzando a emocionarse y tomando la mano del gobernador, afirmando que él se encargaría de cortarla de un solo golpe. Vemos entonces a aquella criatura rocosa la cual parece ser el jefe de campo, el cíclope. Continuando con la historia, el prota se encontraba presentando a una persona, su nombre es Jung Wang y estaría allí presente, estaría a cargo de la unidad de operaciones como el nuevo capitán. Todos tenían que darle una cálida bienvenida al recién llegado. La mayoría de los presentes al escuchar eso comenzaban a celebrar, susurrando que por fin estarían libres del capitán Cheoldu.
Otro, comenzando a llorar, decía que entrenar mientras era golpeado era demasiado duro. El recién llegado terminó presentándose, afirmando que recientemente se había unido al clan de mercenarios y esperaba que se pudiesen llevar bien bajo su mando. La mayoría de los presentes se encontraban realmente felices dándole la bienvenida, estaban ansiosos de trabajar con él, realmente emocionados por el cambio de capitán. Tae-san, por otro lado, llamando la atención de Jin-tae, le dijo que tenía que mantenerse enfocado en el manejo de los suministros como lo había hecho hasta ahora, ya que ahora tenían un sistema bastante eficiente de 2 capitanes, a lo que el chico le dijo al prota que eso estaba bien. El recién llegado terminó llamando la atención del prota, preguntándole que cómo debería de iniciar para la unidad de operaciones, a lo que el prota le dijo que bueno, era bastante obvio. Él tenía que pensar en ello, ya que él no podía aburrirse pensando en ese tipo de cosas. El hombre, al escucharlo, se encontraba confundido, preguntándole al prota si acaso no tenía un plan en mente cuando le había asignado como nuevo capitán. Tae-san le dijo que realmente no era nada de eso, solamente tenía que hacer lo que creía que era mejor, a lo que el hombre, comenzando a reír, dijo que lo podía entender. Colocándose delante de todos sus subordinados, comenzaba a decir que entonces comenzarían con la reorganización de la unidad, y luego terminarían un entrenamiento infernal para la captura de los jefes de campo. El chico realmente se había tomado bastante en serio su nuevo papel, además de decirle a los presentes que podían olvidarse de descansar ese día. La mayoría, al verlo, comenzaron a pensar que tampoco pensaban en descansar después de eso, ¿no? Realmente no había manera de que pudiese ser cierto, era mucho peor que antes. Cambiando de escena, nos encontramos en Osaka, Japón, donde un chico se encontraba caminando por las calles escuchándose una de las narraciones de Pegito. Pero en eso, una chica pasó corriendo a gran velocidad pidiendo auxilio y tropezando con nuestro chico. Al darse cuenta de que la señorita ni siquiera se detuvo para disculparse, comenzaba a preguntar qué demonios estaba pasando. Se había tropezado con alguien y ni siquiera se disculpaba. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Un gran grupo de personas estaban escapando de ese lugar. Comenzaban a gritar que tenían que escapar rápido, tenían que moverse fuera del camino, ya que esas criaturas venían directamente a por ellos, mostrándonos unos destellos verdes que se movían a gran velocidad. Continuaban gritando que esas cosas los estaban persiguiendo, siendo estos monstruos bastante parecidos a los goblins. El chico, observando a los monstruos, comenzaba a preguntar qué criaturas de la tierra son esas, pero inmediatamente todos los que estaban escapando, incluido el chico, se encontraban sorprendidos observando la ventana emergente delante de ellos, la cual decía lo siguiente: escape final, el apocalipsis ha llegado a la tierra, cambia su clase a novato y escapa a nova, objetivo obtener monedas goblin. 5 días después, en la gobernación de Nueva Seúl, el gobernador estaba preocupado, comenzando a decir que un portal se había abierto en Japón y varios goblins aparecieron. El informante le dijo al gobernador que Japón había declarado la ley marcial cerca de Osaka. El hombre comenzó a decir que el final de la tierra se acercaba. Le preguntaba al informante si acaso había averiguado la causa. El hombre respondió que aún no, estaban siendo reacios a compartir información. Pensando en ello y preocupado, el gobernador le dijo que entonces lo podía entender. Tal parece que más bien deben de tomarlo como oportunidad la apertura de esos portales. El informante le preguntaba al gobernador qué era lo que quería decir. El gobernador dijo que debido a que al final se estaba pronosticando, tenían que adelantar la exploración de Nova, que ha sido una tarea para todos los países. Y si los portales se han abierto en la Tierra, regresamos al chico de antes, el cual estaba viéndose uno de los videos de mi canal. El sistema le notificaba de lo siguiente: misión del apocalipsis superada, había superado la misión del apocalipsis, estaba calificado para volverse un ciudadano de Nova, atraviesa el portal oscuro para entrar a Nova. El chico, con tan solo un bate de béisbol, había acabado con una gran cantidad de goblins. El gobernador preguntaba si acaso ahora mismo no sería mucho más fácil reclutar novatos en masa. El informante le dijo que de esa manera la mano de obra en Nova incrementaría rápidamente. El gobernador le dijo que estaba en lo correcto, tenían que intentar tomar la ventaja adelantándose a la exploración de Nova. Pero, ¿cómo pudieron manipular la apertura de los portales? El gobernador preguntaba si acaso podría ser, e inmediatamente levantándose preguntaba si acaso el clan de mercenarios había avanzado con la misión. El informante le dijo que el capitán Jong Seok y el sargento Jun Suk se incorporaron ayer y acababan de partir. Ellos deberían de llegar a su destino esa misma noche. Mientras los mercenarios avanzaban en formación, observamos a Jung Wang, el cual se encontraba gritándole que estaban fuera de ritmo en alguna parte. Uno de los mercenarios comenzaba a gritar preocupado, disculpándose por lo que había hecho.
Mientras observaban al nuevo capitán de reojo, los mercenarios comenzaron a decir que el capitán Jung-Wan era más perspicaz que el capitán anterior. El compañero le dijo que así es, el anterior solamente los golpeaba y ya, pero esto estaba siendo más como una tortura mental. El sargento le preguntaba al suboficial si acaso es divertido ver cómo una unidad de mercenarios tenía una disciplina mucho más estricta que la del ejército. El hombre le respondió que había sido dado de baja, así que ahora simplemente tenía que llamarlo por su nombre, o Jung-Wan. El sargento le preguntaba que por qué había regresado. Cuando había dejado Nueva Seúl hablaba como si nunca fuese a volver. Jung-Wan le dijo que pensó que unirse al DP sería divertido, vestido con ropa cómoda y golpeando desertores. Pero todo rápidamente se tornó bastante aburrido. Su compañero le preguntó que por qué los mercenarios de todas las cosas. Es agotador el concepto obsesivo del gobernador Park, ¿cierto? El chico le dijo que de cierta forma tenía razón. El sargento le preguntaba que cómo es la vida en la unidad de mercenarios. Parecía extrañamente entusiasta. El hombre le dijo que los mercenarios del clan son un desastre, solamente los estaba organizando un poco. Aún así le pareció un poco divertido, ya que durante su servicio militar nunca llegó a creer que llegaría a ser así de diligente. El sargento le dijo que eso creía y le alegraba de verdad escuchar eso. Aún así comenzó a pensar en el prota, comenzando a decir que tal vez es porque el capitán Cheoldu es una persona decente. Inmediatamente el prota le pidió a todos los presentes que se detuviesen en el acto, ya que acamparían allí esa misma noche. Las tiendas de campaña rápidamente fueron preparadas. En la más grande se encontraban los altos mandos preparando todo para la exploración. El prota comenzaba a decir que habían llegado al objetivo antes del amanecer. El sargento dijo que así es, y es hora de planear una estrategia. Someter a un jefe de campo es como una incursión en términos de videojuegos. El área donde se encuentra el objetivo se encuentra en un bosque con forma de cúpula. Se divide en el centro y el exterior del bosque. Cada área está resguardada por tribus Genol y orcos respectivamente. El prota dijo que no son enemigos difíciles, ¿acaso sería imposible un ataque directo? El sargento le dijo al prota que sí, ya que la cantidad de Genol suma más de 100. Pero más problemático aún es el tiempo de ataque, que comienza cuando se entra en el bosque. Tarzan preguntaba si acaso quería decir que tenían un tiempo limitado para derrotarlo. El sargento le dijo que se encontraba en lo correcto, ya que cuando fueron a investigar fueron teletransportados fuera después de que el tiempo se acabó. Tarzan comenzaba a decir que entonces era realmente como un videojuego. Necesitaban pensar una manera de atravesarlo rápidamente. Inmediatamente le dijeron al prota que solamente tenía que dar la orden. Confiando en el prota, comenzaron a decirle que harían lo que él les pidiera. Emocionado, el prota les dijo que estaba bien. Llamando a los compañeros le dijo que entonces era momento de cazar a ese cíclope. Mientras el sol comenzaba a salir, la ventana del sistema decía lo siguiente: la captura del jefe del campo cíclope ha comenzado, el tiempo comenzaría de inmediato. El contador era de tan solo 30 minutos. El prota pensó que la captura finalmente ha comenzado. La unidad principal de Jintae tomaría el mando y emboscarían el lado izquierdo del bosque. Su unidad de mercenarios estaba formada por exbandidos, así que cuanto más difícil sea el terreno mejor sería para todos ellos. El extranjero incluso comenzaba a decir mientras peleaba que ellos son los pros en el combate forestal. Tae-san pensaba que pronto llegarían a su límite. Por experiencia, esos Genol parecen perros rabiosos y son interminables. Los mercenarios comenzaron a quejarse de la cantidad de enemigos. Tae-san pensaba que en ese instante Jintae, comenzando a sonreír, dijo que el tiempo se acababa. Inmediatamente le dijo a todos sus subordinados que regresaran rápidamente. El prota seguía pensando que la unidad de Joseok intervendría y les mostraría de qué estaban hechos. El chico rápidamente dio la orden de fuego. Mientras distraían a los Genols, por otro lado otro de los capitanes tomaba el mando, mientras el prota pasaba por entre ellos a gran velocidad. Tae-san pensaba que con esa estrategia deberían de abrirse paso hacia el centro del bosque. Justo detrás de los Genols se encontraban los ogros. El prota les preguntaba a los dos presentes si acaso podían lidiar contra ellos. El sargento dijo que era su primera vez contra un ogro, pero eso le tomaría un poco de tiempo. Jung-Wan le dijo a su compañero que si acaso tenían que apostar por quién acababa con ellos primero. El prota pensaba que solamente dos retadores podían enfrentar a los ogros, y mientras esos dos se divertían cazando a los ogros, él directamente atravesaría el desfiladero a gran velocidad. El tiempo restante mientras el prota avanzaba era de tan solo 24 minutos con 57 segundos.
El prota afirmaba que habían llegado en menos de 20 minutos. Inmediatamente le pedía a su caballo que se moviera a gran velocidad. El caballo rápidamente utilizó su habilidad de aceleración, pero uno de los ogros terminó colocándose en el camino del prota. Aunque esto no fue mayor problema, ya que Taesan terminó decapitándolo en el acto. Afirmaba que simples ogros no bloquearían su paso. El sistema le notificó de que había aprendido la maestría artes marciales a caballo, había despertado la habilidad combate a caballo. El prota comenzó a decir que incluso había conseguido una habilidad, eso le parecía excelente. Pensó que si todo salía acorde al plan debería de encontrarse con el cíclope en el plazo estimado. Al prota le quedaban apenas 21 minutos con 30 segundos. Su caballo inmediatamente comenzó a detener su marcha, jadeando un poco. El chico se encontraba bastante exhausto, pero había cumplido con su objetivo, dejar al prota lo suficientemente cerca del árbol. Taesan comenzaba a decir que no veía ningún jefe cerca. Acercándose al árbol y tocándole, el prota comenzaba a preguntar si acaso ese sitio era un tipo de santuario o algo parecido. En el momento en el que el prota tocó el árbol, este había comenzado a brillar y una notificación llamó la atención del chico. Árbol del mundo, el guardián pondría a prueba sus capacidades. El prota confundido se encontraba observando cómo todo a su alrededor comenzaba a temblar y por encima de ellos un portal se encontraba abriéndose. Una criatura comenzaba a salir lentamente de un portal. Era aquel cíclope con una gigantesca hacha, el cual había llegado al campo. Jefe de campo, cíclope guardián, había aparecido. El prota, observando aquella gigantesca criatura, se encontraba bastante emocionado. Taesan preguntaba si acaso de verdad el jefe era un gigante. El jefe rápidamente comenzó a mover su gigantesca hacha para realizar un poderoso corte en la tierra que iba dirigido hacia el prota. Taesan, analizando a su oponente, pensaba que su rango de ataque es amplio y amenazante. Y sobre todo, mientras observaba el hacha del jefe, comenzaba a pensar que podía desviar su ataque, utilizando su propia hacha para hacerlo. El prota seguía gritando que lo iba a desviar, utilizando su hacha para desviarla del jefe de campo. Esto había funcionado unas cuantas veces. El prota realmente sentía que podía controlar este combate, mientras que el jefe por otro lado ya estaba jadeando. A pesar de todo esto, Taesan se dio cuenta de lo que estaba pasando, incluso los desvíos imbuidos con mana no lo asustaban. El jefe observaba al prota fijamente, mientras que este pensaba que era por su inmenso cuerpo. Presionando con coraje sus dientes, pensaba que no tenía sentido pelear a distancia contra un arma con un asta tan larga, así que se acercaría y derribaría la parte inferior de su cuerpo. El prota inmediatamente había comenzado a hacer todo esto, golpeando por las piernas del jefe, pero al parecer esto no tuvo ningún tipo de efecto. Incluso el jefe se encontraba confundido con lo que el chico estaba intentando hacer. Taesan, observando dónde había atacado, terminó dándose cuenta de que solamente habían quedado unas ligeras cicatrices. Y no era tan resistente como la piel del ogro. Era tan grande que ni siquiera los golpes contundentes le hacían algo de daño. Comenzando a sonreír, Taesan dijo que siendo ese el caso es momento de dar hachazos interminables. El prota rápidamente comenzó a realizar diversos ataques a gran velocidad. Afirmaba que con su gran arma sería bastante difícil golpear a su enemigo aunque esté enfrente de él. El jefe se encontraba a punto de aplastar a Taesan, el cual, utilizando su habilidad de desvío, terminó desviando el pisotón del jefe. El monstruo que se había doblado su tobillo comenzaba a gritar con fuerza, mientras que el prota le preguntaba si acaso le gustaba eso. Sus habilidades de leñador son realmente increíbles. Fue entonces en ese momento que el color del ojo del jefe ligeramente comenzaba a cambiar a un color rojo intenso, cosa que llamó la atención del prota. El jefe, colocándose en modo tanque, rápidamente comenzaba a disparar rayos láser directamente desde su ojo hacia el prota, el cual se movió a gran velocidad para esquivar. Pero ese ataque parecía ser algo teledirigido, iba directamente hacia él. El jefe movía su ataque en todas las direcciones e incluso seguía al prota por todos lados. Librándose de los ataques, Taesan comenzaba a decirle que pensar que escondería ese gran poder realmente era una criatura terrorífica, y eso es imposible de bloquear en primera instancia. El sistema notificaba a Taesan de lo siguiente: Cíclope Guardián, tiempo de ataque 5 minutos restantes. El prota comenzó a decir que no creía poder manejar ese límite de tiempo. Inmediatamente el sargento y uno de los subordinados del prota terminaron acercándose luego de haber acabado con los ogros. Uno de ellos comenzaba a preguntar si acaso se encontraba bien, ya que habían escuchado una explosión, pero el prota rápidamente le pidió a ambos que esquivaran ese ataque. Ambos hombres se encontraban confundidos, no sabían qué era lo que estaba ocurriendo. El prota les dijo a ambos que habían llegado justo a tiempo, preguntándoles si acaso ya habían calentado. Uno de ellos le preguntó al prota qué era lo que debían de hacer entonces. Taesan le dijo que hay una herida en una de sus piernas. Ellos tenían que apuntar hacia ese sitio, mientras que él llamaría su atención.
Rápidamente ambos le hicieron caso al prota y todos comenzaron a moverse a gran velocidad. Tae-san le preguntaba al jefe que hacia dónde creía que iba a ir, y con cada disparo el prota podía ver claramente un patrón en sus ataques. Preguntaba si acaso es correcto para un guardián destruir árboles de esa manera. Tenía que pensar un poco en la destrucción del entorno que estaba causando. El jefe se preparaba para utilizar su hacha nuevamente, mientras que el tiempo restante era de 1 minuto y 47 segundos. Tae-san pensaba que dar espadazos continuamente solamente drenaría sus fuerzas y se les había acabado el tiempo. Entonces, para acabar con eso rápidamente necesitaba realizar un único ataque. Los dos subordinados del prota inmediatamente terminaron agravando las heridas en las piernas del guardián, causando que éste comenzara a colapsar. La pierna derecha y la pierna izquierda habían sido eliminadas, ambas de cortes limpios. El prota les dijo a los dos subordinados que ambos tenían una coordinación asombrosa. Comenzaba a decirle al jefe que eso le pasaba por omitir el día de piernas en su entrenamiento, llamándolo enorme criatura. El prota luego terminó llamando a su caballo, mientras tan solo quedaban 29 segundos y el tiempo seguía reduciéndose. Tae-san se encontraba pensando en una forma de doblegar a una bestia así con un simple golpe. Observándose a sí mismo de pequeño, el chico se preguntaba si acaso eso podría servirle. Tae-san comenzó a pensar que después de la muerte de sus padres su crecimiento interior se detuvo, despreciándose por su debilidad, arrepintiéndose, enojándose y anhelando todo lo que había a su paso. Pero, por supuesto, no podía estar así más tiempo. Ahora tenía subordinados y amigos que proteger. Ahora, el peso de la responsabilidad había crecido y es tiempo de crecer más allá de su pena. Y no por su bien, sino por el bien de toda su gente. El prota había comenzado a utilizar lo que parecía ser energía espiritual. Mientras tenía sus ojos cerrados, pensaba que a través del entrenamiento mental había alcanzado un principio que podía comprender gracias a su cuerpo joven. El caballo del prota se acercaba a él a gran velocidad. El prota dio un rápido salto para montarse sobre el lomo de su fiel compañero. El tiempo restante era de tan solo 10 segundos y seguía reduciéndose mientras que el prota se lanzaba a atacar al jefe. En los últimos segundos, el tiempo ya había llegado a menos de 5 segundos. El prota pensaba que tenía que enfocar todo su poder en un solo punto. Recargando su hacha con una gran cantidad de energía al más puro estilo de Escanor, observamos que al prota le quedaban tan solo 2 segundos. El prota también había aprovechado para activar su habilidad Poder de Ogro. Con la ayuda de la magia podía desatar una fuerza gigantesca que supera los límites de su especie. El guardián, observando aquel ataque, no se lo podía creer, mientras que el prota con fuerza se preparaba para realizar el ataque decisivo, preguntándole al guardián qué era lo que estaba mirando y realizando un limpio corte a gran velocidad. Tae-san se encontraba pensando que tenía que derribarlo de un solo golpe, mostrándonos cómo su ataque al parecer había comenzado a partir el cuerpo del guardián a la mitad. El ojo del guardián se volvió añicos y el prota literalmente terminó haciéndole explotar la cabeza, y justo en el último segundo. El sistema le notificaba a Tae-san que había derrotado al cíclope guardián, mostrándonos ahora cómo el árbol comenzaba a brillar mucho más. Todos ellos quedaron completamente sorprendidos al darse cuenta de que un portal se había abierto justo delante de ellos. Jin-tae, confundido, comenzaba a preguntar si acaso podría ser otro cíclope. De aquel portal, una criatura de color verde comenzaba a salir riendo a carcajadas, llamando la atención de todos los presentes. Un goblin cargando una gran bolsa de oro comenzaba a saludar a los presentes, afirmándoles que esa es una oportunidad que no llega todos los días, pidiéndole a los presentes también que se animaran y tomaran cada quien su parte. Tanto el prota como su compañero se encontraban realmente entusiasmados, ya que se trataba de un goblin mercader. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden, mi nombre es Peguito y sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieren y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.